Hola, mi nombre es Diego Aguilera y un saludo para todos. El día de hoy voy a explicar los 4 ejercicios con su respectiva solución. Bien, vemos en el ejercicio número 1, vemos una linterna con dos baterías de 1.5 voltios, un interruptor, una resistencia de 5 ohmios y una bombilla con una resistencia interna de 1 ohmio. La primera pregunta nos dice que el voltaje medido a través de las baterías será. Entonces, en el siguiente circuito vemos dos baterías de 1.5 voltios conectadas en serie. Al estar en serie, el voltaje se suma, dando como resultado 3 voltios. 3 voltios. El segundo problema nos dice que el voltaje medido a través del interruptor será de. En el siguiente circuito tenemos una fuente de 3 voltios, una resistencia de 5 ohmios y un LED con una resistencia interna de 1 ohmio. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular la corriente que fluye en este circuito. Para eso utilizamos la ley de Ohm. Entonces, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, daría como resultado 3 voltios sobre 6 ohmios. 6 ohmios porque se suma esta resistencia más la resistencia interna. Entonces, 3 voltios dividido 6 ohmios da como resultado 0,5 amperios. 0,5 amperios. Teniendo ya el amperaje, podemos calcular el voltaje. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces tenemos que 0,5 amperios por los 5 ohmios da como resultado 2,5 voltios. Bien, en el tercer punto nos dice el voltaje medido a través de la bombilla será de. Acá tenemos este circuito con lo mismo, 3 voltios, 5 ohmios y internamente una resistencia de 1 ohmio. Y nos pide hallar la caída de voltaje de este bombillo. Para eso tenemos que utilizar una ecuación de caída de voltaje, la cual es la siguiente. En la ecuación observamos que es resistencia, si queremos sacar la caída de voltaje de una resistencia, es resistencia es igual a voltaje es igual a corriente por la resistencia que queremos calcular. Es decir, ya tenemos los 0,49 amperios. Ya tenemos los 0,49 amperios, que es la corriente, y se multiplica por la resistencia interna de 1 ohmio. Eso da como resultado 5 voltios. Esa es la caída de voltaje de esta LED y pues de la resistencia interna que esta tiene. Bien, ahora continuamos el ejercicio número 2. Acá está el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 observamos una fuente de 12 voltios, un interruptor, una resistencia de 6 ohmios, otra de 4 ohmios y la resistencia del cable o del alambre es de 1 ohmio. 1 ohmio y 1 ohmio. Bien, la primera pregunta nos dice el voltaje a través de cada carga cuando el interruptor está abierto.
Para eso tenemos el siguiente circuito. Para eso tenemos el siguiente circuito. Aquí vemos la fuente de 12 voltios, el interruptor, los 2 ohmios en cada cable, la resistencia de 6 ohmios y la resistencia de 4 ohmios. Al simularlo, con el interruptor abierto, nos arroja un voltaje de 0 voltios. Es obvio, ya que pues al estar el interruptor abierto no está conectado, no está fluyendo corriente, entonces pues nos da 0. La segunda pregunta nos dice la corriente a través del interruptor cuando este está cerrado. Para eso tenemos el siguiente circuito. Lo mismo, 6 ohmios, 4 ohmios y los ohmios de los cables. Al simularlo nos da como resultado 0,99 amperios, estando el interruptor cerrado. Para sacar este valor utilizamos la ecuación de la ley de Ohm. La ley de Ohm es corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Eso nos quiere decir que 12 voltios sobre la resistencia total, que es sumando esta resistencia, esta y esta, nos da una resistencia total de 12 ohmios. Entonces, 12 voltios dividido 12 ohmios, resistencia total, da como resultado 1 amperio. Un amperio. Tercera pregunta. La caída de voltaje en los conductores que están entre la fuente y la carga. Para eso tenemos el siguiente circuito. En el circuito observamos los 12 voltios, los 6 ohmios y los 4 ohmios. Como había cada cable de 1 ohmio y en serie, lo sumamos. Entonces son 2 ohmios. Al simularlo, nos da como resultado 1,98 voltios. Es decir, si utilizamos la ecuación de ley de Ohm, nos da como resultado que el voltaje es igual a los 0,49 amperios por mentiras. El voltaje es igual a corriente por resistencia. Esto es igual al 1 amperio por los 2 ohmios. Esto nos da como resultado 2 voltios. Bien. Vamos para la cuarta pregunta. La caída de voltaje a través de cada carga. Para eso tenemos el siguiente circuito. En el circuito observamos los 12 voltios, los 2 amperios en cada cable, el 1 amperio en cada cable, los 6 ohmios y los 4 ohmios. Para calcular la caída de voltaje en cada resistencia utilizamos la ecuación para la caída de voltaje en una resistencia. Dicho esto y simulado, nos da en la resistencia de 6 ohmios 5,95 ohmios. Es decir, si hacemos la ecuación nos daría 0,99 amperios por 6 ohmios, que es la resistencia que vamos a calcular. Y eso nos da como resultado 5,94 voltios. Para calcular la caída de voltaje en la segunda resistencia es 0,99 amperios por los 4 ohmios y eso nos da como resultado 3,96 voltios. Bien, vamos para el ejercicio número 3.
En el ejercicio número 3 vemos una fuente de 12 voltios y 5 bombillos. También nos informa que hay 4 vatios por bombilla, para un total de 5 bombillas. Entonces, para ello primero debemos calcular la resistencia que hay en cada bombillo. Utilizamos las ecuaciones respectivas para esto de potencia, la cual es resistencia R o resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. Esto nos da como resultado 12 voltios elevado a la 2 sobre los 4 vatios. Eso nos da como resultado 36 ohmios. Hay 36 ohmios en cada bombilla. Bien, ahora procederemos a calcular los amperios. Para ello utilizamos la siguiente ecuación. Como cada bombilla tiene 4 vatios y está funcionando a 12 voltios, entonces lo dividimos. Es decir, 4 dividido 12. O también podemos decir, o es correcto decir, 1 sobre 3 amperios. 1 sobre 3 amperios. Bien. Eso nos da como resultado 0,3 amperios. Ahora nos piden encontrar la corriente en cada punto, en el punto A, B y C. Bien. Aquí tenemos el siguiente circuito, en donde podemos observar los 12 voltios y las 5 bombillas, cada una con sus 36 ohmios, ¿sí? Al simularlo nos da las respectivas corrientes y nos preguntan cuál es la corriente que pasa en el punto A. Entonces, en el punto A, como tenemos las corrientes de las 5 bombillas, entonces eso es igual a 5 sobre 3. 5 sobre 3 da como resultado 1,64 amperios. Bien, ahora nos pide hallar la corriente que pasa en el punto B. En el punto B tiene las corrientes de 3 bombillas. Es decir, 3 sobre 3 amperios. Eso nos da como resultado 1 amperio. En el punto C, pasa la corriente de la última bombilla. Solamente pasa la corriente de la última bombilla. Por ende, tenemos 1 sobre 3 amperios. Eso nos da como resultado 0,33 amperios. Y en el punto D, pasa la corriente de estos 4 bombillos. Por ende, da como resultado 4 sobre 3 amperios. Eso es igual a 1,32 amperios. Bien.
Para esto hay que tener en cuenta em, que la potencia en un circuito o en serie o en paralelo se suman.